Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas Estimados noches. jóvenes, amigos, familiares. Mi nombre es Douglas Litardo. Soy estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja. Como parte de mi formación profesional y de vinculación con la colectividad, el día de hoy les voy a hablar acerca del derecho al trabajo de los jóvenes. Me voy a permitir compartir pantalla. Bien, el salir adelante constituye uno de los propósitos más grandes de los jóvenes. Su inspiración es crear una mejor sociedad y gozar de una mejor calidad de vida. La juventud constituye un cambio para el futuro. Es la esperanza y los pilares fundamentales para las nuevas generaciones. Por ello es importante respetar todos sus derechos laborales y dar la oportunidad de incluirlos en el ámbito laboral. La capacidad de los jóvenes en este nuevo siglo nos muestra diferentes perspectivas que ponen a la sociedad en otro nivel y nos empuja a actualizarnos a toda una sociedad. Es por ello que debemos conocer la realidad de los jóvenes. Mediante esta presentación o diapositiva, se dará a conocer el derecho al trabajo de los jóvenes, lo cual se explica en nuestra Carta Magna en su artículo 39, por medio de leyes específicas, como son la Ley de la Juventud, la Ley Orgánica y el Código del Trabajo. Bien, ¿quiénes son los jóvenes? Un joven es el sostén trascendental de un pueblo y su rol principal dentro de la sociedad o de la humanidad es el prolongar o revolucionar un legado de vida. Ser joven es sinónimo de progreso y futuro. Ser joven es desafiar, crear y recrear un lugar para el progreso pleno del futuro. Bien, al hablar de derechos, no debemos dejar de mencionar a los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Son el estándar para reconocer y proteger la dignidad de todos los seres humanos. Estos derechos rigen no solo de forma en que viven en la sociedad y actúan entre sí, sino también con sus relaciones y sus obligaciones. En otros términos, los derechos humanos pueden ser facultades, libertades y atributos que tienen todas las personas por el simple hecho de ser seres humanos. Además, no es necesario que se encuentren consagrados en nuestras normas legales para poder exigir su cumplimiento. ¿Qué es el trabajo? Según la bibliografía de Duarte, el trabajo es el esfuerzo realizado por los seres humanos con la finalidad de producir riqueza. Otro concepto importante de trabajo es que es la actividad realizada con el objetivo de alcanzar una meta, solucionar un problema o producir bienes y servicios para atender sus necesidades. Dentro de nuestra Carta Magna, en su artículo 33,
especifica lo que es el trabajo. El trabajo es el deber social, es un derecho económico, una fuente de realización personal y la base de la economía para un sustento. Por otro lado, el artículo 39 de nuestra actual Carta Magna reconoce abiertamente todos los derechos de los cuales gozan los jóvenes dentro de la ley, el cual se fomenta mediante la incorporación de los mismos en el ámbito laboral. Sin embargo, la realidad del país es totalmente opuesta, siendo un tabú en la realidad que se vive. Por el contrario, la tasa de desempleo, en vez de crecer, va en ascenso, lo que genera una gran preocupación no solo para el país, sino para toda la población en general. La ley orgánica, en su artículo 34.1, habla del trabajo juvenil. El trabajo juvenil es el convenio por el cual se vincula laboralmente a una persona entre 18 y 26 años de edad, con la finalidad de impulsar un empleo juvenil en relación de dependencia, en condiciones justas y dignas, a fin de garantizar el acceso al primer empleo y la promoción de sus habilidades y conocimientos. En lo que respecta al Código de Trabajo, los derechos reconocidos en el Código del Trabajo, su artículo 8 habla del contrato individual. ¿Qué es el contrato individual? Es el convenio en virtud del cual una persona se compromete con otra u otras para prestar sus servicios lícitos y personales. Esta relación es entre el empleado y el empleador para recibir una remuneración fijada con el convenio de la ley, del contrato colectivo o de la costumbre. El artículo 11 del Código del Trabajo clasifica al contrato de trabajo. Este puede ser expreso o tácito, escrito o verbal, a sueldo a jornal, en participación y mixto, por tiempo fijo, tiempo indefinido, de temporada, eventual y ocasional, a prueba, por hora cierta, por tarea o a destajo, por enganche, individual, de grupo o por equipo. Al hablar de los derechos del trabajador, jamás debemos dejar de lado el seguro social. El artículo 412 del Código de Trabajo se refiere a los preceptos para la prevención de la afiliación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y la provisión de una ficha de salud bajo la responsabilidad del Ministerio del Trabajo, que concederá para el efecto e impondrá una multa de conformidad con el artículo 628 para el empleador. Es decir, ningún trabajador debe estar carente de esta ficha. Caso contrario, el empleador será sancionado y por cada trabajador se repetirá la sanción. Es decir, se le deberá hacer cumplir la sanción. El artículo 79 del Código de Trabajo habla de la igualdad de remuneración. Dentro de este contexto, todo trabajador debe tener igualdad a una remuneración, sin discriminación, en razón de nacimiento, etnia, color, origen, idioma, religión, filiación política, orientación sexual, estado de indefensión, discapacidad o diferencia de cualquier otra índole. Esto inclusive está enmarcado en nuestra Carta Magna, en nuestra Constitución de la República del Ecuador, que ninguna persona debe ser discriminada o excluida por ningún caso o por ninguna índole. Por otro lado, el artículo 81 habla de la estipulación de sueldos y salarios. Los sueldos y salarios se estipularán libremente, pero en ningún caso podrán ser inferiores a los mínimos legales
de conformidad con lo prescrito en los artículos de este código. Dentro de los derechos reconocidos en el Ecuador, debemos también hacer énfasis en varios artículos del Código de Trabajo. En este caso, debemos hablar del artículo 55, que es la remuneración por horas suplementarias y extraordinarias. Es decir, estas son las denominadas horas extra. Ningún trabajador podrá exceder las 4 horas diarias o las 12 horas semanales. Adicional a esto, los días sábados y domingos deberán ser cancelados en su totalidad. El artículo 76 habla de la compensación por vacaciones. Es decir, si un empleado o trabajador no ha hecho uso de sus vacaciones durante un año calendario, el empleador deberá remunerar estas vacaciones. El artículo 97 habla de la participación de los trabajadores en utilidades de la empresa. Todo trabajador tiene derecho al 15% de la remuneración, es decir, por trabajador, el 10% recibe el trabajador y el 5% adicional reciben los hijos menores de 18 años o algún hijo con alguna enfermedad catastrófica o discapacidad. El artículo 111 habla del derecho a la 13ª remuneración. Este es el bono navideño, el cual debe ser cancelado por el empleador o por la autoridad correspondiente hasta el 24 de diciembre. El artículo 113 habla de la 14ª remuneración. ¿Cuál es esta 14ª remuneración? Es el bono escolar. En las regiones costa e insular debe ser cancelado hasta el 15 de marzo y en las regiones sierra u oriente hasta el 15 de agosto. Es decir, este sueldo básico, que en la actualidad $400, debe ser cancelado de acuerdo al régimen escolar. El artículo 152 habla de la licencia con remuneración. Es decir, toda mujer, luego de haber tenido un bebé, toda trabajadora luego de haber tenido un bebé, tiene derecho a la licencia con remuneración. En este caso, son 12 semanas. En caso de nacimientos múltiples o con cesárea, 10 días adicionales. En cambio, el hombre, en caso de un nacimiento normal de su esposa, tiene derecho a 10 días por parto normal y 5 días adicionales por cesárea o por nacimientos múltiples o por algún tipo de complicación. El artículo 202 habla del pago directo al trabajador de los fondos de reserva. En la actualidad, estos fondos de reserva pueden ser mensualizados o cobrados periódicamente, de acuerdo al criterio del empleado. Las problemáticas, las problemáticas sobre el derecho al trabajo de los jóvenes implica que todos los jóvenes entre 18 y 29 años presentan la tasa de desempleo más alta del país y 6 de cada 10 jóvenes son temporales en el trabajo y no son permanentes. Adicional a esto, apenas 1 de 4 jóvenes cuentan con el seguro social. Si bien es cierto, el derecho de los jóvenes es un derecho comprendido en la Constitución de la República del Ecuador. Muchos jóvenes con altos sueños deciden formarse y crear un futuro estable y prometedor. Pero la realidad contempla otra situación, ya que muchas veces dejan un vacío y muchos profesionales no terminan su educación, solo terminan el bachillerato. Bien,
Dentro de este tema, es importante mencionar que no es lo mismo tener un bachillerato que un título de tercer nivel o un título de cuarto nivel. Esto implica muchas dificultades a la hora de conseguir un empleo. Obviamente no se debe discriminar a una persona como se dijo en una de las diapositivas anteriores. Pero esto cuenta mucho. Es complicado porque muchas personas ni siquiera el título de tercer nivel les alcanza. Tienen que optar por un título de cuarto nivel, es decir, una maestría, para poder acceder a un empleo público o privado. Un punto importante dentro de este tema es la falta de experiencia laboral. Es un limitante para poder acceder a un empleo. La ley de la juventud aborda este tema con mayor amplitud y habla del tiempo de formación que no cabe para la adquisición de experiencia en su tiempo laboral en el cual ha ocupado formando. Otras causas importantes dentro de este tema es que muchas de las personas tienen que realizar cursos adicionales. Es decir, hay empresas que solicitan personas que tengan cierto aprendizaje, cierto dominio del inglés, del francés, pero al no tener estos cursos no son aceptados. Y como lo dije anteriormente, el nivel de formación es un problema gravitante dentro de la actualidad. Por ello, muchos de los jóvenes optan por dejar de estudiar e incurren en la informalidad laboral. En todas las empresas públicas y privadas hay sanciones. Por ejemplo, en el artículo 627 se realizan las sanciones previa audiencia del infractor, pero en el artículo 628 se habla de los casos de violación de las normas al Código del Trabajo, las cuales serán sancionadas de acuerdo al tipo de infracción. Uno de los proyectos importantes o una política pública es la red socioempleo, la cual busca suministrar el acceso a elecciones de vacantes y solicita personas que sean capacitados para diferentes áreas de las empresas. Dentro de la red socioempleo, muchos jóvenes ingresan o suben o cargan su currículum o hoja de vida para poder visualizar las diferentes ofertas laborales. El Ministerio del Trabajo se encarga de la selección y busca las mejores opciones. Otro aspecto importante en referencia a los jóvenes es el emprendimiento. El emprendimiento es una de las visiones más fijadas por el gobierno futuro. Especialmente se promueve a través de las entidades bancarias. Préstamos supuestamente con un bajo interés para poder crear un emprendimiento y crear una solvencia económica. Esto es muy complicado, porque muchas instituciones financieras, tanto cooperativas como bancos, piden demasiados requisitos y es un poquito complicado. Adicional a esto, el interés es demasiado alto. Inclusive a uno como servidor público se le hace un poquito complicado poder acceder a estos préstamos. Bien, para concluir el tema del derecho al trabajo de los jóvenes, es importante mencionar que los jóvenes
la actualidad de los jóvenes es sumamente complejo y enfrentan diversos problemas cuando ingresan al mercado laboral. Tienen muchas dificultades para encontrar un trabajo porque carecen de experiencia laboral. Cuando consiguen un empleo, ocupan puestos no permanentes y tienen mayores posibilidades de ser despedidos. Por otro lado, los jóvenes están expuestos a aceptar cualquier trabajo con el fin de poder adquirir mayor experiencia y conseguir un mejor trabajo en el futuro. Hay que ser consciente que muchas de las empresas privadas, en este caso, solicitan o requieren de jóvenes que tengan 3, 4, hasta 5 años de experiencia laboral. Y es un poco complicado porque un joven universitario llega a graduarse a los 23, 24 años. Y el objetivo del joven al graduarse de la universidad es poder conseguir un trabajo, pero se le hace sumamente complicado. Inclusive la realidad actual es compleja por la situación de la pandemia, por muchas situaciones. Por eso los jóvenes incurren en conseguir trabajos ambulantes. Esto implica una informalidad laboral. Además, es fundamental el uso de recursos disponibles a través de políticas públicas, como la innovación del emprendimiento, el emprendimiento social, la iniciativa de empleo juvenil y demás programas de empleo, con los derechos ya establecidos en nuestra Constitución, con el fin de erradicar la pobreza y la delincuencia, que es lo que realmente nos está azotando. Estamos padeciendo mucho de este problema social. Bien, esta ha sido mi intervención. Antes de despedirme, quisiera por favor formular unas preguntas a varios participantes. Por favor, Miguelito, no sé si me escuchas. Miguel Ángel. Sí, sí, le escucho, Ernest. Por favor, Miguel Ángel, ¿me podrías decir qué es el trabajo? ¿Qué es el trabajo? Ya. El trabajo es el esfuerzo realizado por los seres humanos, que este nos produce una ganancia, una riqueza. Gracias a esta acción podemos recibir algo a cambio, ya sea como el dinero o bienes. Muy bien. Es una actividad realizada con el objetivo de alcanzar una meta, solucionar un problema y producir bienes y servicios para atender las necesidades. Perfecto. María Belén. Sí, dígame, Douglas. ¿Cuáles serían los derechos de los jóvenes que están siendo vulnerados? Yo considero que la educación, porque hay muchos jóvenes que lamentablemente por falta de cupos en las universidades no pueden prepararse profesionalmente. Ok, muy bien. La licenciada Mariana, no sé si nos acompaña el día de hoy. Buenas noches, mi estimado Douglas. Gracias por la invitación. A usted, licenciada, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cree usted que las empresas públicas o privadas están respetando el derecho al trabajo de los jóvenes? Pienso que no, porque desde que solicitan un empleo les piden una serie de requisitos, entre ellos la experiencia. Y eso es algo que no tienen, por el hecho de ser jóvenes y en ciertos casos recién graduados. Obviamente. Y cuando encuentran un empleo, muchas veces no les dan un salario justo ni los beneficios de ley, como por ejemplo la afiliación al IES. Los jóvenes no conocen sus derechos y terminan aceptando lo que sus patrones les ofrecen.
Otras veces los ponen a prueba y no les pagan. Entonces sí pienso que están siendo vulnerados los derechos de los jóvenes y ahí es donde se soslaya el buen vivir. Correcto, Considero que no. correcto, muy amable. Una última pregunta. Quisiera, por favor, saber si nos acompaña la ingeniera Zuli Macías. Hola, buenas noches con todos. Hola, ¿cómo Sí, está, dígame. ingeniera? ¿Qué parte del tema fue más provechoso para usted y por qué? Bueno, a mí lo que me pareció más interesante fue el conocimiento acerca de la ley de trabajo para los jóvenes, porque hay mucho desconocimiento acerca de ese tema. Muchas veces los jóvenes no saben sobre el pago de sus horas extra, no saben sobre los décimos, no saben acerca de, digamos, si alguien ha dado a luz, el hombre también tiene días libres, no saben todos esos derechos que tienen y me pareció muy interesante esa parte. Obviamente. Pero quisiera que por favor me ayuden habilitando las cámaras para poder hacer un capture y tener el respaldo correspondiente para... Ah, sí, ves, entonces. Yo un ratito nomás. Un ratito. Un ratito, brother. Qué Bueno, vergüenza. yo les agradezco mucho. Esta ha sido mi participación. Espero que tengan una buena noche. Muchísimas gracias.